Estimados alumnos, bienvenidos a su asignatura denominada Mecanismos Alternos y Solución de Controversias. Me presento, soy Karina Amaro Bello, soy licenciada en Derecho, cuento con una maestría en Derecho Corporativo y pues esta parte de ejercicio profesional me ha permitido estar a nivel corporativo pues en diferentes materias dentro de una organización. Nadie se escapa de diferentes cuestiones. Y bueno, contextualizándonos un poco en lo que es la materia, ¿qué son los mecanismos alternos? Son instrumentos legales que nos van a proporcionar la posibilidad de resolver una contingencia previo o dependiendo de la materia, de manera paralela, puede ser una opción para resolver alguna controversia. Vamos a ver que esta materia es menester mencionar que esta asignatura se centra en lo que son estos mecanismos alternos de solución de controversias denominados por sus iniciales como MASC. Estos MASC en materia penal van a tener una naturaleza de este carácter. Y bueno, vamos a comprender cómo es que se interpone, cómo es que cada uno, en qué consiste una heterocomposición, una autocomposición. Es menester tener en cuenta también que estos, al ser en materia penal, se denominan de la forma en cómo vamos a ir estudiando. Por lo que en otras materias también existen estos MASC, pero denominados de otra forma, con otras denominaciones. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, hablamos que la Ley Federal de Derechos de Autor reconoce la conciliación, el arbitraje, la mediación y la negociación como estos medios alternos de solución de controversias. En materia de derechos de autor, lo que nos dice la ley es, a partir de una reforma de 2010, me parece, que puedes ejercerlos de manera paralela. Esto es, al mismo tiempo, puedo estar llevando una conciliación y yendo a un tribunal vía civil a demandar alguna situación en materia civil. Y entonces, pues si el MASC pone fin a ese proceso en materia de derechos de autor, repito, lo estoy mencionando como para contextualizar y que nos quede claro que no necesariamente en todas las materias funcionan igual. Entonces, si aquí en los MASC, en derecho de autor, dice, tú estás llevando una conciliación y de manera paralela acudiste al tribunal en materia civil para que resolviera una controversia, bueno, pues lo que va a suceder es que las dos vías se llevan y supongamos que en conciliación resuelves ese convenio conciliatorio, lo puedes llevar ante el juez que está llevando ese mismo asunto, ¿verdad? Para que lo declare como cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Pues que ya en ese momento este convenio conciliatorio pone fin a este procedimiento civil. Entonces, se los menciono para que veamos, ya a lo largo de este módulo vamos a ver que no opera de la misma forma en materia penal, en qué casos sí, en qué casos no, cómo se denominan, pero es importante tenerlo en cuenta porque de repente cuando buscamos literatura y no tenemos en cuenta esta distinción, a lo mejor pareciera obvio, pero de repente pues se queda uno con la idea de existen en materia penal y tal vez así se denominan en las siguientes, en las otras materias, cosa que pues no es así. No se denominan igual ni se llevan ante las mismas instancias, obviamente. Y bueno, una vez mencionado esto, les comparto la pantalla para platicar de las actividades que vamos a celebrar, a realizar en esta primera semana de nuestra asignatura. Y entonces tenemos que la actividad 1 consiste en elaborar una infografía. Respecto a ¿de qué va a hablar esta infografía? Bueno, va a hablar de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la que les comentaba en la contextualización. ¿Qué debe tener? O sea, el tema central de mi infografía va a ser esta ley. Deben incluir el contexto social en el que se expidió, o sea, ¿qué le dio origen? Como sabemos, hubo una reforma de manera bastante, pues digamos, completa en materia penal en 2011. Entonces ahí vamos a ver cuándo surgen, qué es ese contexto social que da este origen a la ley, que ve la necesidad de expedir esta ley, regular estos medios, proporcionarlos por vez primera. Eso debe contener la infografía.
El objeto de la ley, ¿qué es lo que regula esta ley? ¿Para qué nos sirve? Ya saben, checando la ley, pues generalmente esto viene en el artículo 1 de la ley de que se trate, entonces, bueno, por ahí ya les di una pista. Deben de contener también fecha y lugar de publicación, así como la fecha de entrada en vigor. ¿Por qué les solicito esto? Porque recordemos que la promulgación de una ley pues va a implicar varias fechas, ¿no? Una, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La segunda es la entrada en vigor de la misma y puede contener incluso más fechas, porque cuando son cuestiones como de modificaciones más complejas, pues a veces incluso se expiden como fases, ¿no? Dentro de un tiempo vas a tener, como sucedió con la materia penal, vamos a implementar un nuevo sistema de justicia penal, pero entonces esa implementación se tiene que ir dando gradualmente. Entonces, aunque tengo hoy un Código Nacional de Procedimientos Penales, pues veo que como en el Diario Oficial de la Federación se fue publicando, ¿no? Paulatinamente qué estados y hasta qué fechas tenían para hacer la implementación. A eso nos referimos, por eso pues fecha y lugar de publicación es importante, porque a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver cuándo se publicó. La fecha de entrada en vigor no va a ser la misma, casi siempre es al día siguiente en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, empieza a surtir sus efectos. Entonces yo sé que a lo mejor es algo pareciera soso, pero sin embargo creo que es para puntualizar más esta importancia que tiene la parte de la entrada en vigor, porque recuerden que de ahí contamos plazos, de ahí vemos si alguna resolución que se expida con esta ley daña a mi cliente o a la persona que estoy representando. Por eso es importante distinguir entre esas dos fechas y tener siempre presente cuando hablemos de leyes, promulgación y todo este proceso, importantísimo las fechas. Después debe tener también los principios de los medios alternos o alternativos de solución de controversias, ¿sí? En materia de derecho hay principios generales que regulan nuestra ciencia jurídica, regulan la impartición de justicia, etc. Y se aplican de manera general. Luego tenemos principios que regulan o rigen la materia de que se trate. Entonces, bueno, aquí en esta segunda parte de la infografía vamos a definir qué son estos principios, a qué nos referimos, para qué sirven. Y luego van a explicar cada uno de esos principios de los MASC, que son el de voluntariedad, el de información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, que es el mismo, imparcialidad, equidad y honestidad. Entonces, esta infografía debe contener estos datos. Obviamente, en los recursos didácticos van a encontrar pues varias referencias. La principal puedo decir, que nos va a servir muchísimo, obviamente, es esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces, esa es como nuestra referencia básica, no es la única, por eso va a ir más información adicional, pero esa nos va a ayudar mucho. ¿Cuánto vale este trabajo? Tiene un valor de 6 puntos divididos de la siguiente forma. 4 corresponden a contenido, 1 a ortografía y 1 a estructura. Ya saben, estamos a un nivel académico de mucha formación y disciplina que implica muchas cosas, por eso es importante pues hacer este uso adecuado de toda esta estructura y de los signos de puntuación. La actividad 2 consiste en hacer un mapa mental sobre la procedencia y oportunidad de los MASC, medios alternativos de solución de controversias, acuérdense. Eso es lo que estamos viendo, las siglas MASC significan eso, y nos estamos enfocando principalmente a la materia penal de acuerdo al temario que maneja nuestra universidad, pues eso es lo que tenemos que versar sobre esos medios. Podría ser una materia a lo mejor que viera de todas las materias, pero sería muy complejo, entonces aquí la finalidad es enfocarnos en la materia penal de acuerdo a este temario que maneja nuestra universidad. Después debe tener los casos en que proceden, así como el momento en que pueden ser aplicados. En materia penal, a diferencia de la de derechos de autor que yo les decía, podemos empezar de manera paralela, simultánea, no hay algún momento procesal oportuno en el que tengas que hacerlo.
En materia penal van a ver, derivado de todo el análisis que realicen, que ahí sí existe eso. Ahí tenemos que ver que hay un proceso penal que se integra de varias partes y que justo en una etapa es en donde yo puedo hacer efectivos los medios alternos de solución de controversias. De ahí también la relevancia del tiempo. Recuerden, en materia penal estamos siendo representantes de la persona que tutela uno de las cuestiones más valoradas por un ser humano, que es la libertad. Entonces ahí sí hay que estar muy conscientes de esta parte, darle esa importancia a los tiempos. Entonces ahí es en donde tenemos que poner en dónde pueden ser aplicados. Después debe contener derechos y obligaciones de los intervinientes, de los MASC. ¿Qué tiene que hacer el acusado? ¿Qué tiene que hacer el que lo solicita? La autoridad. ¿Qué juego tiene el juez de control? Juez de cumplimiento. Todo esto tiene que venir ahí. Y van a elaborar este mapa mental en un PowerPoint, Canva o la herramienta que ustedes prefieran. Lo que sí les pido que contenga la estructura de que tenga una portada o carátula, una introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Entonces es un mapa mental en formato PowerPoint, Canva o el formato que ustedes quieran, que a ustedes les parezca más cómodo o estén más familiarizados. Pero lo importante es que contenga estos temas que les acabo de mencionar. Y vale también 6 puntos, 4 corresponden al contenido y los otros 2 divididos, cada uno a cada aspecto, a la estructura y a la ortografía. Y bueno, pues esta es nuestra primera semana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, como información general, les comparto. Me gusta mucho tener una comunicación efectiva entre los estudiantes y su servidora, porque es importante ¿para qué? Para resolver dudas, para a lo mejor alguna emergencia, poderlos apoyar. Estamos en el objetivo de la universidad es que se logre un aprendizaje significativo, pero que también, pues bueno, en este esquema de ser un sistema en línea, pues sí se pueda brindar apoyo al estudiante, nada más que, pues para hacerlo efectivo realmente necesitamos comunicarnos de una manera muy eficiente. ¿Cómo va a ser eso? Miren, yo ingreso a revisar el correo electrónico de la plataforma por lo menos una vez al día. De repente, pues veo correos, me solicitan apoyo, me informan algo, me plantean alguna duda respecto a lo que hay que hacer. Ahí sin problema yo les contesto, pero de repente me ha pasado que les contesto y no, como ustedes no ingresan tan frecuentemente a la plataforma, ya no se enteran de cuál fue la respuesta. Y acuérdense que la campanita que nos avisa que tenemos correos, pues solo está activada durante 5 días, por lo que si ustedes hoy me piden algo por correo y checan su correo 6 días después, la campanita ya no les va a anunciar que pues ahí tenían la respuesta. Entonces les pido que ingresen de manera cotidiana, sobre todo cuando solicitan un apoyo, para poderles dar una buena atención y pues que todo fluya muy bien. Y después, ¿qué más? Bueno, eso es como todo lo que les quería mencionar. Reiterarme a sus órdenes, cualquier duda, pues obviamente está el correo electrónico y está también el chat de la plataforma. Estos son los medios oficiales que la universidad establece para tener un contacto pues de manera continua con ustedes los estudiantes. Y de momento pues sería todo lo que yo les tengo que decir. Les agradezco su atención y esperemos pues tener una buena experiencia de conocimientos y de una comunicación muy efectiva. Que estén muy bien. Hasta entonces.